si os acordáis del final del último episodio. ¿Y qué vamos, por off-road? Pues sí, evidentemente íbamos a ir por off-road. Y como llevábamos ya bastantes horas en moto y se nos estaba haciendo ya de noche, no es que sea de noche, pero era el atardecer, ya tarde y nos quedaba todavía un buen rato, íbamos a tener que ir bastante rápido, como habíamos dicho hasta aquí en los episodios anteriores. ¡Opa! Uy, ves, ahí hay incluso un pequeño recto. Hay que decir que empezábamos a ir muy cansados. Recordaros el episodio 29, donde había el problema de la batería, y sobre todo el 28, donde se nos quedó atascada la moto en un río debido al fango que había, que era súper pegajoso. Sí, ahí hay que ir tirando hacia la izquierda. Os vais fijando en la cantidad de caminitos, porque son bifurcaciones, pero por ahí salía uno a la derecha y otro y tal. Por eso es importante saberse por qué caminos hay que ir, porque si no empiezas a hacer muchos kilómetros de más. Y ahí en el puente, cuidadín, fijaros en los agujeros que hay, que descuidas, te los comes, te pegas un buen lechazo. Vamos tirando por aquí, que también está bien. Cuestiones esos, como os he dicho muchas otras veces, ¿no? A lo largo de la temporada, que bueno, en Mongolia mola porque puedes ir cogiendo distintos caminos que te lleven al mismo sitio, pero no siempre llevan al mismo sitio. Y si tienes que hacer campo otra vez, en unos sitios será fácil, pero fijaros aquí, por ejemplo, aquí no es fácil hacer el campo otra vez. Y si tienes que ir volviendo para atrás y otra vez coger el camino correcto, pues se pierde mucho tiempo. Por eso estamos ahí nosotros, ¿no? Que lo hacemos con anterioridad y sabemos perfectamente por qué caminitos coger. Es que aquí tampoco os lo pongo todo, porque siempre os digo, si no sería aburridísimo, ¿no? Pero hacemos muchos cambios, probamos muchos nuevos caminitos. Ya os pondré algunos para que veáis que pruebas caminos y de repente no salen bien y hay que volver para atrás. Por eso insisto, es importante ir con un guía que sepa por dónde ir. ¿Paramos un momentito? Pues sí, mejor paramos porque empezábamos a estar muy cansados. Recordar el 28 y el 29. ¡Ole! ¡Oh! Bueno, he pagado la moto, claro, hostia. Claro, he parado la moto. Julie, la batería. Llevaba como unas 2 horas yendo con la moto encendida. Sí. Y ahora de repente la he apagado. Esperemos que se encienda. Prefiero probar después. Madre mía, como no se encienda. El arranque tiene mucho consumo de batería. ¡Wow! Tía, me está volviendo a salir otra aquí. La mano después de 11 días de viaje empezó a estar machacada. Y sí, se encendió la moto. Y aquí os hablo como que los reporteros. Fijaros en el cielo azul y lo rojiza que empieza a ser la luz en la tierra. Es lo que se dice la hora azul. Es la mejor para hacer fotografías y vídeos, por lo tanto también. Y eso nos está indicando que empieza a ser bastante tarde. En el ocaso, la caída del sol suele ser muy rápida en todos los sitios. Por lo tanto, no nos quedaba mucho tiempo con luz. Así que íbamos a tener que ir rapidito. Venga, vamos a por ello. Fijaros en lo alargada que es la sombra ya. Eso quiere decir que el sol está muy en el horizonte ya, a punto de desaparecer.
Venga, venga, vamos. Se nos hace tarde. La verdad es que el cansancio ya permitía pocas filigranas, sobre todo como aquí veis, que ya empieza a haber también un poco de arena, no era una barbaridad. ¡Mira! Una moto, si os fijáis, ha sido el primer vehículo con el que nos cruzamos en las últimas, lo que habían sido 6 horas de viaje por off-road, sin cruzarnos con nadie. Es lo que os digo, vamos por unos sitios por los que no va nadie. Y aquí el caminito se empezaba a poner así más revirado, no voy a decir complicado, pero con el cansancio, la arena, reviradito y eso, ¡buah! Yo empezaba a estar muy cansado. Se valía mucho el tipo de terreno. Teníamos arena, aquí teníamos piedrecitas, luego hay sitios con piedras. Eso es una de las cosas que más me gusta de Mongolia, ¿no? No te ciñes a un solo tipo de terreno. Bueno, los que van solo al desierto del Gobi, al final prácticamente solo van a hacer arena, pero se pierden el 90% de Mongolia. En mi opinión, no hay que obsesionarse con el desierto del Gobi. También llegamos nosotros, claro que sí, pero solo el desierto del Gobi, solo hacer lo que supone un 7-8% del territorio. Se dejan las estepas, las montañas. Yo no soy partícipe de ir directamente al desierto del Gobi, pero esto lo vais a ver mejor al final del episodio. Ahí os lo puedo explicar bien, pero para eso es importante que primero veamos esta primera parte y entendáis bien lo que os viene después. Aquí, por ejemplo, ¿veis? Si me siento, me refleja el sol porque está muy en el horizonte, lo que me obliga a ir muy de pie en la moto, y con el cansancio me acuerdo que me machacaba vivo las piernas. Recordemos que ya llevamos 11 días de viaje sin parar. Venga, mirad aquí unas piedrecillas. Hombre, pues si nos cansamos tanto, igual no nos sale a cuenta tu viaje, pero no, pensar todo lo que hacemos nosotros demás. Ahora aquí os voy a enseñar una salida que hacemos, ¿no? Vi el río aquí al lado y dije, ostras, pues ir conduciendo al lado del río molaría más, así que dejaré el track que teníamos a mano derecha para intentar probar otro camino, que al final nos sale rana. ¿Veis? Ahí es el de la derecha, es el que deberíamos haber cogido, pero tiro a la izquierda para ir a ver qué tal, si podemos ir por al lado del río. Estas son cosas que ves in situ, en terreno, y luego ya lo ves claramente que no salen bien. Aquí seguimos, parece que todo, perfecto, super guay, pero patapum, no. El camino se acaba en el río. Así que esta bifurcación no nos sirve de nada. Así que venga, de vuelta al camino original. Y esto a nosotros nos pasa muchas veces, lo que os digo. Os lo he dicho porque sería un palo ir viendo todo el rato estas bifurcaciones que hacemos. Pero para eso lo hacemos, para saber por dónde deberemos tirar siempre. Eso es algo que vosotros como viajeros os ahorráis. Venga, otra vez ahí. Estáis ahora ya casi todo es sombra. Pocos sitios con sol quedan, lo cual quiere decir que el sol está muy abajo, la luz caerá rápidamente. Aquí este trozo me acuerdo que estaba cansadísimo. Acordaros que para sacar la moto del río nos pasamos viviendo 1 hora y pico. Luego lo de la batería. Todo, quieras o no, son cosas que van cansando.
Ahora aquí ya como casi no había sol en el horizonte, aprovecho para ir más sentado. Mira, bueno, aquí justamente no. Pero bueno, poco a poco va faltando menos y menos. Mirad, aquí, ¿veis? Aprovecho para hacer un recto porque estoy ya cansado como para ir a hacer las curvas normales. Mirad qué alargada la sombra. Eso quiere decir que empieza a ser muy tarde. Venga, que cada vez queda menos. Ahora ya más o menos nos empezamos a acercar a unos tracks que ya nos conocemos muy bien. Así que me acuerdo que yo me empecé a obsesionar en intentar encontrar alguna bifurcación a la izquierda que sabía que más antes que tarde nos iba a llevar a una carretera asfaltada. No solo por el día de hoy en el que yo ya iba muy cansado, sino también para cuando vayamos en grupo. Si el grupo va cansado, tener posibles escaparatorias del off-road. Pero si el cansancio nos saca, que es un gustazo conducir por estos sitios. Y más si como vosotros cuando venís con nosotros, no tenéis que ir haciendo todas esas bifurcaciones ni pasando esos ríos imposibles. Nosotros ya lo hemos hecho antes y ya sabemos cómo evitar todos esos problemas. Mirad ahí los guests de los pastores locales que viven aquí en medio de la nada, ¿eh? Esto os aseguro que no hay prácticamente nada. Y el pueblecito ese que hemos hecho antes, no sé, que debe estar a 30-40 kilómetros, pero en ese pueblo no hay nada, viven los locales. Para ellos está bien, pero para nosotros no. En ese sitio no hay ningún sitio donde dormir. Rebaños todos sueltos por ahí en medio. Recordar que en Mongolia no hay animales peligrosos. Venga, todo revirado, ya que sí, que veis cómo voy tanto tiempo como puedo sentado. El cansancio está haciendo mella en mí. Fijaros como la luz ya va menguando. Era súper importante que no se nos hiciera de noches ahí en medio de las estepas. ¿No? Conducir de noche por estos sitios con cansancio, cero recomendable. Por eso era importante también encontrar esa bifurcación a la izquierda, que de hecho el año pasado utilizamos una parte del grupo. Unos tiran por la bifurcación y otros seguimos recto. Tirar recto lo que implica es luego hacer un trozo de arena, ya que sí que era más complicadillo, pero así nadie se siente obligado a hacer lo que no quiere. Aquí tengo que deciros que estamos relativamente cerca de Ulan Bator, la capital. Estará a unos 200-250 kilómetros. Porque os lo digo esto, ahora luego os lo comento. Pero es importante. ¿Por qué venir con nosotros? ¿Por qué digo que hacemos viajes realmente diferentes al que normalmente y en general todas las otras agencias de viajes hacen?
intentamos lo máximo de lo posible que sea todo off-road. Aquí hago un recto, paso por esas piedras que os seguro que eran, o al menos parecían cortantes, y era lo que nos faltaba ya, ¿no? Pinchar una rueda aquí en medio. Y aquí, ostras, esta puede ser una posible bifurcación para ir lo antes posible a la carretera asfaltada. Por la bifurcación esta, acabamos llegando a la carretera asfaltada. Y es aquí lo que os decía, que os explicaría por qué hacemos viajes en general distintos al que organiza todas las otras agencias de viaje. Lo que os he dicho, aquí estamos cerca de Ulan Bator, unos 200 kilómetros. Muchas agencias cogen y se van al desierto del Gobi. Pues de Ulan Bator al desierto del Gobi son unos 400 kilómetros y las agencias de viaje los suelen hacer por estas carreteras, que si os fijáis está multiplicada la velocidad por 10, son unos 7-8 kilómetros lo que vais a ver aquí. Decidme quién ve una curva aquí. No hay curvas en Mongolia y por las estepas. Son tan llanas las estepas que no hace falta hacer curvas. Por lo tanto, son aburridísimas estas carreteras. Imaginaros hacer 400 kilómetros de esto. Claro, y no es solo para bajar al desierto del Gobi, que pierdes un día por estas carreteras, sino que de vuelta también. Es decir, que de los viajes que os proponen pierdes 2 días por estas carreteras aburridísimas en línea recta total. Por eso digo que nosotros hacemos viajes diferentes, porque recién salidos de Ulan Bator ya nos metemos por off-road y hacemos no solo el desierto del Gobi, sino también las estepas y las montañas. Y este hotel os aseguro que es un oasis aquí en medio. Ya, de hecho lo visteis ya a la ida, en la primera parte del viaje. Que tienes 47 o 43. ¡Hello! Pero no has visto que iba fallando a cada curva, tío. Ahora ahí estoy molido. Y lo que pasa al día siguiente lo veremos en el próximo episodio. Tan solo nos quedan 2 días más de viaje. Os espero en el próximo episodio.